Cuando la clase ya, entonces. Listo. Bueno, vean. En este tipo de preguntas acá, primero que nada lo que vamos a ver es el tema de transformaciones. ¿Oyeron? Hoy vamos a comenzar un poquito a ver lo que qué son las transformaciones y cuáles son los diferentes tipos de transformaciones que hay. Vean, las transformaciones que hay son reflexión, ¿verdad? Reflexión, traslación, rotación y homotesia. Entonces, esas son las transformaciones que hay, ¿oyeron? Primero que nada vamos como a reconocerlas y después vamos a aplicarlas, ¿oyeron? Las diferentes transformaciones que hay, ¿verdad? Entonces, la primera transformación que hay es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Primero que nada, la reflexión en un plano cartesiano de una figura A es que si yo tengo la figura O en la reflexión, en la traslación y en la rotación, la figura se mantiene igual. Solo en la homotesia es que cambia un poco. Puede aumentar de tamaño o puede disminuir. ¿Oyeron? Entonces, por ejemplo, en la reflexión, digamos que yo tengo aquí la figura. Yo tengo un triángulo, digamos acá. Yo tengo un triángulo. Acá. Ese es mi triangulito. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es como un espejo, ¿oyeron? Es como que estuviera la figura viéndose al frente de ella misma. Entonces, por ejemplo, tendría que estar así. ¿Oyeron? Entonces, como si estuviera viendo al frente de la figura. ¿Oyeron? Esa es una reflexión. Se mantiene el mismo tamaño, se mantiene el mismo tamaño, forma y todo. ¿Oyeron? Entonces, esa es la reflexión. Vamos a ver una cosa. Yo creo que ustedes me digan algo antes de esto. Para ustedes, esta figura que voy a encerrar aquí, ¿para ustedes eso es una reflexión? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? Porque si ustedes ven aquí, esta parte no concuerda con esta. Porque recuerden que es como si estuvieran viéndose a un espejo, ¿oyeron? Ahora, la otra que hay se llama traslación. 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 La palabra lo dice, es trasladar la figura en cualquier lado. Entonces, por ejemplo, yo tengo la figura acá, igual un triangulito será el ejemplo, un triangulito. ¿De qué es traslación? Es trasladar la figura, ojo, en igual tamaño. Un momentito, ¿oyeron? Un momentito, ¿oyeron?
Bueno, entonces traslación, como les dije, traslación es trasladar la figura, pero eso sí, es manteniendo la forma, el tamaño, todo. Ahí sí hay que mantener la forma, por ejemplo, yo puedo trasladar la figura acá y si ustedes ven aquí y mantenerla la misma posición, ¿oyeron? Se mantiene la misma posición. Entonces, ahí ustedes ven que estoy trasladando la misma figura en la misma forma, tamaño y posición. Todo igual. Entonces, eso es traslación. ¿Oyeron? Entonces yo me voy aquí. El otro que hay se llama rotación. Y en rotación, la rotación se tiende a confundir con la reflexión, pero no, ¿verdad? La reflexión es casi como si estuviera viendo al espejo, ¿verdad? La rotación es que yo agarre esa figura y la vamos a rotar de diferentes formas. Con un ángulo de 90, con un ángulo de 180, de 270, de 360. Más adelante vamos a ver eso. Entonces yo tengo la figura acá, igual. Tengo la figura acá. Y yo voy a hacer la rotación. De la rotación voy a rotar esa figura y la puedo rotar de diferentes maneras con ángulos. Vean, eso es una rotación. Vean que ya cambió. ¿Oyeron? Eso es una rotación. ¿Oyeron? Eso es rotación. Y la otra que hay se llama homotesia. Homotesia. La homotesia sí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la homotesia no es mantener el tamaño. Se mantiene la figura, pero aumenta de tamaño o disminuye. ¿Oyeron? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tenga acá la figura aquí. Entonces, esa misma figura, yo la voy a aumentar de tamaño o la voy a disminuir. ¿Oyeron? Entonces, eso es homotesia. Entonces, reflexión es como que estoy viendo un espejo, ¿verdad? Traslación es trasladar la figura, pero en misma forma, tamaño, posición. Rotación es la misma forma y tamaño, pero no la misma posición, ¿verdad? Vea que se puede invertir, se invierte la figura. Y homotesia es hacerla más grande o más pequeña. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer esta pregunta acá. Y es lo que me dice acá. Dice, en la siguiente imagen, se presentan 5 polígonos denotados con las letras A, B, C y D. Los polígonos A, B, C y D se obtienen de P. Ojo, se obtienen de P. Entonces quiere decir que P era la figura original. Entonces, esta era mi figura original. ¿Oyeron? P. Mediante la transformación en el plano. Si P, para ahora la 21, para P, la figura C. Entonces yo me voy con C. Con C. Esta de acá. Y yo quiero que me diga, vamos a repasar todo de nuevo. Reflexión es como si estuviera viéndose un espejo. Traslación es trasladar la figura en misma forma, tamaño y posición. O sea, ahí no cambian nada. Solamente es colocarla como en otro lado. Rotación sí varía, ¿verdad? Varía. Y homotesia es más grande o más pequeña. ¿Oyeron? Más grande o más pequeña. Ahora sí. Entonces, de acuerdo a eso, dice, para P, la figura C corresponde a una. Entonces, con P y C, Agner, P y C, ¿para usted qué sería, Agner? Rotación. Rotación, Agner. Fíjese bien, Agner. Reflexión. Pues, a veces la rotación y la reflexión tiende a confundir. Claro que sí tienden a confundir la rotación y la reflexión. Pero, si usted ve bien la figura ahí, esa figura es como si estuviera viéndose una al frente de la otra, ¿sí o no? Sí, profe. Correcto, correcto. Entonces es reflexión. Porque es como si estuviera viendo una figura, la otra. Vamos a ver. Aquí era D. D.
Carla, de las figuras anteriores, la figura que corresponde a una homotecia con P. Entonces, de todas esas figuras con P, de la A, B, C y D con P, ¿cuál corresponde a una homotecia, Carla? La B. La B, correcto. Porque recuerden que homotecia es o más grande o más pequeña se hace la figura, ¿verdad? Más adelante vamos a ver todo eso, que eso de cómo se hace más grande y cómo se hace más pequeña, ¿oyeron? Entonces, correcto. La B, porque si ustedes ven la B, si yo comparo la B con la P, y la B se está haciendo más pequeña. Entonces, es una homotecia. ¿Verdad? Excelente. Vamos a ver. ¿Quiénes están acá? Isis. La figura P y la D. La P y la D. Isis, la P y la D. ¿Para usted qué sería, Isis? ¿Una rotación, reflexión, traslación o homotecia? Una rotación. Rotación. ¿Por qué yo no puedo decir que eso es una traslación, Isis? Porque no están en la misma dirección. Ajá, en la misma posición. No están en la misma posición. Vean que esta totalmente se le dio vuelta. Para que sea traslación, tiene que estar en la misma posición, aunque esté en otro lado, pero que sea la misma figura, misma forma, misma posición, mismo tamaño, mismo todo. ¿Oyeron? Entonces, correcto, es una rotación esa. Si ustedes ven aquí, la traslación en la A, porque si ustedes ven aquí A con P, es exactamente la misma figura, no cambian nada. A con P. ¿Oyeron? Solamente que la colocaron en otro lado. Eso fue lo que hicieron, una traslación. Eso se llama traslación. Excelente. Entonces, esas son las diferentes transformaciones que hay, ¿oyeron? Y son las que vamos a ver. Después vamos a comenzar a averiguar cómo se averiguan los puntos de cada rotación y traslación. Vamos a averiguar ahorita, ¿oyeron? Y pongan atención. Excelente. Ajá. H. Un momentito para una cosa. Bueno, aquí están combinados todo. Para aquí, ok, tal vez tengo un errorcito acá. Ujú. Bueno, ahora, pongan atención acá. En reflexión, vamos a ver ahora cómo averiguar cada punto. Cómo vamos a hacer la reflexión para averiguar cada coordenada de la reflexión de cada punto. ¿Oyeron? Porque para yo averiguar la reflexión de una figura, lo que hago yo es averiguar esto, ¿eh? Cada coordenada, o sea, cada punto y colocarlo en el plano cartesiano para saber cuál es la reflexión de esa figura. ¿Oyeron? Entonces, para reflexión van a tener en cuenta esto, ¿oyeron? Esto van a tener en cuenta. Para reflexión van a tener en cuenta esto. Cuando diga eje X, que es lo mismo que decir abscisas, es lo mismo que decir abscisas, ¿oyeron?
¿Oyeron? Cuando diga eje X, y es lo mismo que decir aquí. Ahora, importante. Todo parte de esto, ¿ven? Todo parte de... Un momentito. Todo parte de esto, del punto original, o sea, de X, Y. Todo parte de X, Y. ¿Oyeron? Cuando diga eje X o axisas, o eje de las axisas, es lo mismo que decir eje X. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pongan atención. La X se mantiene igual, pero la Y la voy a cambiar de signo. Este menos no quiere decir que se va a poner negativo, no. Ese menos quiere decir que cambia de signo. Entonces lo voy a poner aquí como una notita. El menos en la fórmula quiere decir que la coordenada cambia de signo. Cambia de signo. ¿Oyeron? Entonces, eso quiere decir eso. Cuando diga eje de las ordenadas, cuando diga eje de las ordenadas, ¿verdad? Cuando diga eje de las ordenadas, perdón, vamos a poner aquí más bonito. Cuando diga eje Y, primero que nada, que es lo mismo que decir ordenadas. Entonces vea cómo va a ser la fórmula. La X cambia de signo, pero la Y se mantiene igual. ¿Oyeron? Eso cuando diga eje de las ordenadas. Cuando diga con el eje Y igual a X, entonces aquí lo que pasa es que lo que hace es cambiar de signo. Un momentito, es que aquí hay algo raro. Un momentito. Es que aquí hay algo raro en esta figura. Ujú. Cuando diga eje de las ordenadas, digo, perdón, eje Y igual a X, aquí lo que se hace es que cambian de posición la Y y la X, ¿oyeron? Cambian de posición la Y y la X, ¿oyeron? Ahora que entienden, ¿verdad? Cambian de posición. Cuando diga Y igual a X, ¿oyeron? Y cuando diga Y igual a menos X, ahí van a cambiar de posición
pero además van a cambiar de signo. Entonces, va a quedar menos y y menos x. ¿Oyeron? Cambian de posición y además cambian de signo. ¿Oyeron? Ustedes tienen que aprenderse esa formulita así como están. Así como están, tienen que aprendérselas. ¿Oyeron? Voy a borrar aquí un momentito. Porque esto no tiene que ver nada que esta traslación. Borro esto aquí. Y está acá. Esta no. Así. Bueno. Ahora sí, comencemos. Dice, de acuerdo con esto, de esta figura de acá, por ejemplo, aquí ya me dicen las coordenadas de la reflexión del punto H. Entonces, del punto H, yo me voy aquí a H y busco quién es H. H está aquí, ¿verdad? Te busco quién es la X y quién es la Y. Eso ustedes lo saben hacer de memoria. Acá y acá, ¿verdad? Entonces, yo sé que H es el punto menos 1,2. Entonces, me están preguntando la reflexión con respecto al eje de las ordenadas. Recuerden que, entonces, vean, reflexión, o cuando es traslación, o cuando es homotesia, o lo que sea, siempre se va a representar con la misma letra con un palito arriba, que eso se llama H'. ¿Oyeron? Que es la reflexión, es la homotesia, es la rotación, o es lo que sea. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué me dice a mí la fórmula? La fórmula cuando es con el eje de las ordenadas. Vean, cuando es el eje de las ordenadas, que sería este de acá. ¿Qué me dice? Cambie de signo la X. Entonces, como la X está negativo, entonces la pongo positivo. Y la Y, manténgala igual. Vean, este menos que está aquí, quiere decir cambie de signo el número que está ahí. Porque recuerden que este va a ser mi X y este va a ser mi Y. ¿Oyeron? Y la Y se mantiene igual. Entonces la Y, que es el 2, se va a mantener igual acá. Y listo. ¿Oyeron? Y listo. ¿Verdad? Entonces así se hacía esa. Cuando diga, estamos con otra. Entonces me dice acá, la coordenada de la reflexión del punto M. Entonces aquí está M. Yo sé que M entonces sería, aquí está la X, se va a hacer menos 2. Y la Y va a ser menos 1. Como es con respecto a Y igual a menos X, ¿qué me dice Y igual a menos X? Entonces me dice esto. Y igual a menos X me dice, cambie de posición, pero además cambie de signo ambas. Entonces, si yo cambio este mi X y este mi Y, quiere decir que ahora voy a poner la Y de primero y la X de segundo. Y lo cambio de signo, ¿vean? Este menos quiere decir que cambia de signo. Entonces, como Y está negativo, entonces lo voy a poner positivo. Como la X está negativo, entonces se va a poner positivo. Y listo. ¿Oyeron? Entonces, esa se hacía así. Cambia de posición y cambian de signo. ¿Estamos? ¿Oyeron? Sigamos. Vamos con las últimas dos preguntas para terminar la clase. En esta de acá es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, van a averiguar primero el punto que me piden. Me piden a y A es menos 2, vean, aquí está. Menos 2 con 4. Y entonces me están pidiendo una reflexión con el eje X. Con el eje X, entonces sería mi A'. Con el eje X, vean que dice que mantenga la X, entonces mantengo el menos 2. Y cambie de signo la Y. Vean, cambie de signo la Y. Entonces, si está positivo, se pone negativo. Y listo. ¿Oyeron? Así de fácil.
Vamos con la otra. Igual. Ahora va a ser con B. B es, aquí está B, ¿verdad? Entonces B es menos 4 con menos 1. Aquí no tiene respuesta a esta, ¿vieron? Entonces, vamos a hacer esta. La B', ¿cómo va a ser? Entonces cambia de posición, pero se mantiene igual de signo, ¿ven? Cambia de posición, pero se mantienen los mismos signos. Entonces, cambia de posición, entonces el menos 1 estaría de primero acá. Y el menos 4 estaría de segundo. ¿Oyeron? Ok, este es X y este Y. Entonces quedaría primero la Y y después la X, ¿verdad? ¿Ven? Y y X. Entonces, eso quiere decir eso, ¿oyeron? Entonces, vean, vamos a quedar aquí. Yo le mando ahorita este video. Y la otra semana le llevo una práctica de todo lo que es traslación, reflexión, homotesis y todo para hacerla en clases. Y vamos a ver lo que es cálculo también, ¿oyeron? Entonces, que tengan una bonita tarde, ¿oyeron? Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego, que os bendiga. Hasta luego.